En esos lugares donde hay que poner energía. Kilowatt Generadores. ¿Estás buscando escalar tu proyecto a un servidor dedicado ubicado en un data center de primer nivel? Ingresá a netui.net y te asesoraremos para que elijas el mejor servidor para tu empresa. Con Netui, crece en Internet. Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites, con la confianza y calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. Afiliate por el 2711-0711 o entra en swat.com.uy. Y ahora también en cualquier local de Red Pagos. SWAT, contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Cuando nos juntamos con amigos, entregamos amistad. Cuando nos casamos, entregamos amor. Cuando tenemos hijos, entregamos todo. Cuando reparte Sirte, entrega más de 90 años de agua pura y natural. Sirte, agua mineral natural y la más variada línea de refrescos directamente a su domicilio. Con solo llamar al 312-0072. Sirte, indudablemente nuestra. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay, buen día a todos, buen día a la ciudadanía de nuestro país, los que viven dentro del territorio nacional, aquellos que viven fuera del territorio nacional y que siguen las instancias de nuestro país, las instancias sociales, económicas, institucionales, políticas de la República Oriental del Uruguay. Antes que nada, quiero saludar a todas las mamás de este país por el Día de la Madre, que fue el día de ayer, y muy especialmente a mi mamá, muy especialmente a mi mamá. Si Dios me demostró que existe, es porque tengo a mi mamá. La mamá más perfecta que pudo haber elegido, la eligió, obviamente, y me demuestra que no se equivoca, que Dios es perfecto. Te mando un fuerte abrazo, mamá, y espero que hayas pasado muy bien el día de ayer. Hoy venimos con una breve reflexión y después vamos a conversar con el diputado, el doctor Felipe Schipani, acerca de varios temas, varios temas que hacen en definitiva lo que está pasando en estos tiempos en nuestro país. Temas vinculados a resoluciones que el gobierno va llevando adelante. Por ejemplo, los jornales solidarios. Un plan de trabajo para 15.000 uruguayos, que va a ser una especie de plan piloto bajo esta pandemia, y durante 6 meses se le van a aportar la posibilidad de trabajar, inclusive de trabajar en lugares cercanos a su zona de influencia, digamos el lugar donde habitan, cerca de la zona en la cual esas personas viven, y a su vez también dirigidos a tareas que tengan que ver con sus perfiles personales. Todo eso da lugar a un montón de reflexiones, que la vamos a hacer con el doctor Felipe Schipani. ¿Y qué diferencia hay entre un plan de estas características, donde el gobierno, utilizando los mecanismos del Estado, plantea un Estado uruguayo solidario para con esta gente, como así lo va haciendo respecto a otros, y respecto a distintos planes de asistencia social bajo este terrible flagelo, esta pandemia que está asolando a la humanidad? Y a niveles tales que uno se entera en su propia familia de personas muy cercanas que se van de golpe, como pasó a nuestra familia. De una gran persona, no familiar, pero sí muy amigo de la familia de uno de mis hermanos, una excelente persona, un economista, empresario, que ayudaba muchísimo a la gente, muchísimo, que era proactivo, que no tenía reparos algunos en llevar adelante soluciones que son muy vitales, hasta por ejemplo tramitarte una jubilación a través de su estudio jurídico, como así lo hizo con mi hermano cuando no le podía salir esa jubilación por enfermedad bajo el régimen anterior, bajo el gobierno anterior, y lo tuvieron años, con enfermedades complejas, y no podía obtener su jubilación, definitivamente.
y a través de este hombre se pudo lograr acelerar esos trámites, hicieron una amistad, vio que así ayudaba a mucha gente, que era su lugar común, que era su hábito de vida, que era un corazón noble. Y esperando la vacuna, no le llegó y se fue. Se contagió y se fue silenciosamente a los 54 años. Entonces, la reflexión que a mí me viene es, debido a tanto nos pasan tantas cosas, debido a tanta corrupción a nivel mundial, debido a tanta desinformación a nivel mundial, ¿qué pasó en ese lugar? ¿Qué pasó en ese laboratorio de China? Que se escapó esto que está, hackeando a las sociedades de todo el mundo. ¿Qué pasó con nuestro país que no lo encontramos en buena situación económica, financiera, para afrontar esta pandemia? Que está planteando una economía de guerra. Más allá de si tenés una posición, si esto es planificado, si no es planificado, y evidentemente debe haber mucho de eso. Se habla, por ejemplo, del bioterrorismo. Se habla de un arma biológica, un arma biológica que está asolando a la humanidad y que proviene de las estrategias de las guerras biológicas. Pero a ciencia cierta lo que sabemos todos es que la enfermedad existe y nos puede ultimar, nos puede matar o a un ser querido. Y que hoy no estamos viviendo en plenas libertades. Eso es lo que se hace realidad, no en el país, en el mundo. Y se hizo realidad que la comunidad científica se ha puesto a trabajar por vacunas y se han invertido millones, cientos o miles prácticamente de millones de dólares en estos equipos de trabajo y en esta tecnología para sacar adelante distintas vacunas. Que la cadena económica mundial está paralizada y que no le conviene a la economía mundial que esto siga así. Pero algo pasó. Y debido a tanta desinformación, debido a no decir las cosas a tiempo, como cuando esto ocurrió en Europa, y que Italia comienza a experimentar los terribles episodios que provocó este virus, sumándosele Alemania, Francia, España, Inglaterra, Europa entera. Y eso salta hacia Estados Unidos y también en África y en Sudáfrica, que empiezan a mutar las cepas, y así en países asiáticos y en Latinoamérica, y el mundo entero tiene este flagelo. Hoy hablamos de cientos de millones de personas contagiadas, de millones de personas que van muriendo por esta enfermedad. No hice la cuenta, no preparé el tema, pero se los debo. Precisamente debido a tanto, debido a tanta información, debido a tantos episodios, debido a tantos ejemplos, debido a tanta confusión a veces en el manejo de la información respecto a estos temas. Les debo hacer una estadística de acuerdo a las fuentes confiables de cuántas personas hoy en el mundo se han contagiado, han contraído la enfermedad y cuántas han muerto a causa de esta enfermedad. Quizá esté bordeando los límites o en el borderline, o quizá más de lo que fue aquella gripe española que mató a 50 millones de personas. Creo, si no me equivoco, que ya estamos en otra cifra. Por lo tanto, esto no es chiste. Esto es un problema complejo. Y dentro de este problema, también tenemos que visualizar en qué condiciones está cada uno de los países, en qué estado de situación está cada uno de los países que enfrentan esta economía de guerra. Y como toda economía de guerra, es forzosa. Te obliga a llevar adelante determinadas medidas, porque está afectando nada más y nada menos que el bien mayor, que es la vida, es la salud. Así lo hizo el gobierno, así lo fue aplicando, lo va aplicando quirúrgicamente, estableció el decreto y luego, el decreto que se reglamenta por ley respecto al artículo 38 de la Constitución de la República, que excepciona el derecho de reunión y aglomeraciones cuando el bien mayor, que es la vida, está en peligro. Eso lo hizo, pero claro, ya somos grandes. Si te reunís y te llenás de gente en un bar y llenás de gente bares y boliches y te aglomerás, después no culpes tampoco al gobierno, porque el gobierno te está dando una libertad responsable. Y justamente es responsable porque sos mayor de edad. Sos mayor de edad. Y lo mismo respecto a las vacunas. Por ahora,
si te querés vacunar, te vacunás, si no querés, no te vacunás. Claro, me vas a decir, sí, pero después te van a exigir, y bueno, sí, después en lugares te van a exigir que tengas la inmunización. Porque evidentemente el récord es enorme, ¿no? Que va mostrando que la gente que se ha vacunado se está inmunizando, como pasa en Israel, como pasa en otros países, en Inglaterra, donde inclusive ya se habla de que la final va a ser en Wembley y que van a jugar con los dos públicos que dejaron Estambul. ¿Por qué? Porque se está inmunizando la sociedad inglesa, con el 71, creo, el 72% de gente vacunada. Y la otra final, que también es entre cuadros ingleses, es decir, la Copa de la UEFA y la Copa Champions League, las dos son de cuadros ingleses, es decir, 4 cuadros ingleses que van a jugar las finales de las ligas de copas europeas. Y van a jugar, parecería ser, en estadios ingleses porque nos van a permitir a todos reencontrarnos con la alegría de ver público, de ver gente en ese espectáculo maravilloso, para mí, el mejor de los deportes, como lo es el fútbol. Y el fútbol otra vez engalanado con las tribunas llenas de personas. Y nada más y nada menos que en las dos finales, quizá conjuntamente con la Libertadores de América, que sean las finales de clubes más emblemáticas, más importantes, más referenciales históricamente que el mundo del fútbol tiene. Y ese es un ejemplo social debido a tanta investigación también, debido a una comunidad científica que aportó los elementos necesarios, como el testeo rápido, como la vacunación a pasos cada vez más agigantados, demostrándole al mundo, conjuntamente con Israel, que es el único mecanismo, que la única vía que tiene hoy por hoy la sociedad del mundo es testear y vacunar, testear y vacunar. No hay otra posibilidad. Claro que están las otras alternativas, pero que son preventoras para mí. Lo que hablamos con el doctor Álvaro Ronco, lo que conversamos con el ingeniero agrónomo César Vega, que es la buena alimentación y bueno, los alimentos saludables, pero todo eso hace a la prevención y hace también a una educación en materia nutricional, pero hace también a una cultura del cultivo de alimentos y hace también a la realidad económica y social de los productores que cultivan alimentos. Y todo eso también hay que verlo, porque debido a tanto descuido, quizá Uruguay no tenga las condiciones tan saludables para aportarnos alimentos saludables. Ya está con nosotros el diputado Felipe Schipani para conversar con él acerca de estos temas, que son tantos, ¿no? Pero básicamente yo le había planteado al diputado conversar acerca del pase verde y el pasaporte verde, por un lado, y por otro lado, primero me gustaría hablar. ¿Cómo te va, Felipe? Buenos días, Rubén, un placer estar en contacto contigo y con tu audiencia. ¿Sabés qué le estaba diciendo a la gente que en esta situación, ¿no? En este contexto tan complejo de esta pandemia, donde los estados van haciendo lo que pueden y según sus recursos, a Uruguay habría que analizarlo, yo lo hice la semana pasada, de acuerdo al estado que recibe este gobierno de coalición, en qué situación lo recibe y cómo pudo aplicar un montón de estrategias de políticas públicas bajo pandemia que a mi criterio son realmente el ejemplo de la razonabilidad, de la ponderación, porque fueron muy quirúrgicas siempre, tratando por todos los medios de no limitar el Estado de Derecho, el Estado de las libertades, pero cuidando también y cuidando mucho la salud de la gente, al extremo que hoy Uruguay es el segundo país de América Latina que va en una campaña de vacunación aceleradísima y con una logística que en líneas generales ha sido muy buena, inclusive porque no para la vacunación, que eso es muy importante. Hay países que traen vacunas, después se les quedan esos tiempos muertos. Uruguay siempre está, con vacunas, que hace poco nos enteramos del 1.550.000 dosis de Sinovac y creo que unas 500.000 de Pfizer, si no me equivoco. Y se está a la espera del plan COVAX, ¿no? Que no se sabe bien todavía, creo, si van a venir esas vacunas que son de AstraZeneca. Pero yo me quiero referir en este contexto a una de las tantas medidas que el gobierno tomó, que es el trabajo de los jornales solidarios. Sí los conocemos popularmente, pero sé que tiene otro nombre, y tú nos vas a explicar mejor, Felipe. No sé, ¿qué evaluación tenés de todo eso? El pasado día lunes se remitió al Parlamento justamente el proyecto de oportunidades laborales, así se llama, que no es nada nuevo en el país. Nosotros lo señalábamos en el debate de la Cámara. En la crisis del año 2002, el entonces ministro Achugarri, que bien vale la pena recordarlo por
por lo importante que fue su rol al frente de esa situación tan compleja para el país, promovió una medida de similar naturaleza, fundamentalmente a sectores de la informalidad que no tienen ingresos por subsidios, de seguro de paro ni ningún otro beneficio, y que requieren algún tipo de asistencia del Estado. Entonces lo que se instrumentó fue el famoso Plan Vereda, que era un plan en coordinación con las intendencias departamentales de arreglo y de barrido de barreras. De modo que a través de un trabajo sencillo, esa gente durante 6 meses se ganó un sustento, había allí además un componente importante de hábitos de trabajo, y eso es lo que se reeditó para el país en esta circunstancia de dificultad. Estamos hablando de 15.000 puestos de trabajo por 6 meses, para tareas sencillas, de interés público, de servicio a la comunidad, que me parecen que son indispensables para muchas familias, para muchas personas que realmente están pasando mal y que necesitan asistencia. Nosotros estuvimos discutiendo este proyecto, que afortunadamente contó con el respaldo de todas las bancadas. Introducimos también algunas modificaciones que nos parecían importantes, porque originalmente el proyecto establecía de que no era pasible ese ingreso de retención por pensión alimenticia. Afortunadamente cambiamos porque, de alguna manera desnaturaliza el espíritu del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece que todos los ingresos de la persona obligada son pasibles de retención por pensión. Pero yo creo que es una gran medida justamente para reactivar la economía, ¿no? Porque esos salarios que se van a devengar van a ser gastados en el comercio, fundamentalmente en el comercio barrial, en el pequeño comercio. Va a haber allí una dinamización de la economía, pero fundamentalmente, a esas familias les vamos a asegurar un ingreso mínimo. Estamos hablando de 12 jornales por mes y un ingreso en el entorno de los 12.000 pesos, pero que por lo menos son una base para poder sustentar los gastos básicos de cualquier hogar. De modo que es una medida en la dirección correcta. Nosotros en febrero, cuando desde el Partido Colorado le propusimos al presidente una serie de medidas justamente para tratar de sostener socialmente esta situación de pandemia, estaba esta medida que obviamente estaba motivada en aquella que había tomado en el 2002 el gobierno que encabezaba Jorge Valle. De modo que es una buena medida y ojalá sirva para empezar a salir de esta situación y pasar el invierno, ¿no? Que a esta altura sin duda es lo más preocupante. Felipe, además es una medida que incluso por 6 meses se me ocurre a mí pensar que puede ser una medida hasta experimental o un plan piloto respecto a un estado asistencial con otra perspectiva. Tú bien referenciabas el ejemplo de Achugarri, es decir, creo yo que es mucho más ventajoso que al uruguayo se le dé, al uruguayo digo a la mujer y al hombre, ¿no? Me refiero al uruguayo como concepto universal de ciudadano, se le dé esa posibilidad de trabajar por un sustento, más que darle plata, que es lo que viene reclamando hace tiempo insistentemente la oposición, ¿no? Me parece que piensan siempre en dar y solo en dar y nunca intentar dignificar la vida de las personas. Y por otro lado, lo que tú decías, el otro ejemplo es que esta medida no obstruye las otras medidas de asistencia social. Eso es muy importante decirlo. Es decir, personas que estén cobrando sus asignaciones por hijo, como tú decís, de pronto pensiones, la tarjeta Uruguay Solidario, lo que fuere, eso no se le quita, y menos al grupo familiar. Totalmente, es complementario, digamos, a las asignaciones que ya hay, que son bien importantes, que se han aumentado sensiblemente las prestaciones sociales, en el entorno de un 50%, y como tú decías, esto tiene también un fin didáctico, si se quiere, porque también aquí se ponen en juego valores como el valor del trabajo, de ganarse el sustento diario, en fin, me parece que son cosas importantes que creo que a través de esta iniciativa se llevan adelante, ¿no? Sin duda, sin duda. Y paralelamente a esto,
como bien decís, esta didáctica, quizás esta interrelación Estado y ciudadanía, esta posibilidad de que el mismo país nos demos la posibilidad en 6 meses de ver cómo funciona un plan asistencial de estas características, creo yo va a ser mucho más integrador para la sociedad. Paralelo a esto está el plan, la vocación ya súper definida del gobierno de vacunar y testear, ¿no? Y en ese plan de vacunación nos encontramos con dos, digamos, aparentes dificultades. Uno es el tema del pasaporte verde, del que se habla en Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, de que admitiría, pero creo que lo flexibilizaron, admitiría las vacunas que tiene reconocida la Unión Europea y no estaría Sinovac, por ejemplo. Y por otro lado, el pase verde, que es muy distinto, a ver si no me equivoco, el pase verde es eso que nos den las autoridades sanitarias una vez que hayamos recibido las dos dosis, y a su vez hayamos pasado el periodo ese de cuarentena inmunitaria, es decir, esos 14 días. Y tener ese pase verde como para que a un futuro no muy lejano podamos decir, presentando ese documento, que podemos ingresar a una sala de teatro, una sala de cine, ir a un estadio de fútbol, una cancha de fútbol o de básquetbol. Es por ahí. Bueno, eso es lo que está llevando adelante el mundo entero. El pasaporte verde es una exigencia que ya muchos estados están requiriendo para el ingreso al país. Yo creo que van a terminar aceptando todas las vacunas, porque la vacuna Sinovac ha sido una vacuna que se ha extendido mucho, fundamentalmente aquí en América Latina, y Europa no va a dejar de perder todo el flujo de turistas de América Latina. Entonces, yo creo que con el tiempo van a ir ingresando en ese calendario de vacunación que prevé el mundo entero, bueno, diferentes vacunas, seguramente la Sinovac, seguramente la rusa, que está comprobado además que son vacunas efectivas, ¿no? Sí. Hay estudios que lo avalan. Sí, incluso más efectivas, ¿viste? De lo que se decía, ¿no? Más efectivas. Hay estudios chilenos que ha avanzado muchísimo en la vacunación con Sinovac, que son sumamente alentadores. Yo desde ahí no advierto un problema, no advierto que los sudamericanos que nos vacunamos con Sinovac no podamos viajar al Reino Unido o a Estados Unidos. Yo creo que la cooperación internacional va a hacer que prime la razonabilidad, claro, ¿no? Y reitero, hay un interés económico muy importante de Europa por recibir el flujo de turistas sudamericanos que recibe habitualmente, ¿no? Entonces creo que no va a ser así. Sí, incluso es un debate interno. Incluso, disculpame esta apreciación bien corta, lo conversamos con el doctor Daquevicius cuando tocamos este tema, constitucionalista, y yo le planteaba, digo, no creo que se priven además de los empresarios brasileños, por ejemplo, o empresarios chilenos que tienen que ir a hacer viajes de negocios, ¿no? Claro, lo que tú decís, no, eso se van a ir acomodando, como decimos en criollo, los zapallos en el carro, ¿no? Que uno hoy puede advertir que todas las vacunas son efectivas, ¿no? Por lo menos todas las vacunas que los principales países están utilizando. Otro debate es el tema del pase verde, que es una cuestión que tienen que analizar los estados, digamos, en su ámbito interno. Nosotros hemos planteado ya en el mes de abril un proyecto en ese sentido, como forma, en primer lugar, de fomentar la vacunación, ¿sí? En segundo término, también como forma de generar ambientes lo más seguros posibles desde el punto de vista sanitario. Y un tercer elemento que no deja de ser importante y que ha promovido países del primer mundo, que es el fomento al sector de los servicios que están golpeados y a vista. Entonces, si nosotros empezamos a cuidar desde el punto de vista sanitario determinados espacios, eso va a hacer que más gente quiera concurrir a ellos, y el corolario es una reactivación en el sector de los servicios que francamente ha sido, quizás con la cultura y el turismo, de los sectores más golpeados producto de esta pandemia. Eso exactamente, ese punto es muy interesante, Felipe. ¿Cómo lo ves eso? El gobierno también apostó a exonerar, ¿no?, un montón de tributos y de tarifas públicas a un sector muy golpeado. Eso también es una medida que
viene en consonancia con lo que planteó siempre el gobierno, especialmente la ministra de Economía, que es el incentivo de la actividad productiva y económica del país, ¿no? El Uruguay, como que tenemos que entender todos los uruguayos, y creo que hay, claro, el sector que no lo entiende es un sector muy radicado en la opinión del gobierno anterior y con un perfil muy distinto. Uruguay tomó otro camino desde el punto de vista económico, tomó un camino de incentivo, de reactivación del mercado, de la productividad, y claro, bajo pandemia, pero lo va mostrando con signos que de todas maneras en esta escala de la economía muestra eso que tú decís. Me parece que es fundamental en esta etapa en la que estamos, bueno, tratar de darle a ese sector tan golpeado. Fíjate tú, el turismo ya lleva 2 zafras que no puede desplegar su actividad, el turismo termal, ¿no? 2 semanas de turismo sin poder desarrollar esa actividad que tanto trabajo genera para el país. Claro. Por eso el ministro de Turismo en su momento le planteó al gobierno un plan de salvataje, ese era el nombre, del sector turístico, y se han dispuesto medidas muy importantes de apoyo económico, de exoneraciones tributarias, de estímulos, de crédito, para este sector que realmente se ha visto muy afectado, pero a la postre va a ser, ¿no? Y eso lo están diciendo toda la gente que está viendo lo que está pasando en el mundo, va a ser el sector que va a crecer muchísimo, va a haber una gran reactivación del sector turismo, porque la gente en el mundo está deseosa de viajar. Claro. Y yo advierto que hay una gran posibilidad para el Uruguay, ¿no? En la medida de que nosotros vamos a ser seguramente de los primeros países del continente en llegar a la inmunidad de rebaño, y por tanto ser un lugar seguro y apelando a todos los atractivos turísticos que tenemos, yo creo que vamos a ser un gran destino. Seguramente ya sobre la primavera y ni que hablar sobre el verano. Entonces tenemos que prepararnos. El turístico tiene que tener la suficiente preparación como para recibir todo ese flujo de turistas que van a querer volver al país. También el pase verde me parece que puede contribuir a eso. Sí, claro. Y eso que decís es muy importante. Me vienen datos, por ejemplo, Uruguay como un país sumamente apetitoso, digámoslo así, en términos gastronómicos para el turismo, ¿no? Un país con mucha credibilidad para el turismo, la avidez, todos esos factores son todos factores positivos que van a provocar eso que tú decís. Y por otra parte, hasta datos, ¿no? Datos que dan esa credibilidad. Por ejemplo, las consultoras que permanentemente van dando el nivel de encuesta de opinión pública. Y bueno, estamos hablando de un presidente y un gobierno que tiene promedio un 60% de aprobación. Y ya en 15 meses, prácticamente llegando a los 15 meses de gobierno. Con un país que apostó a la vacunación, que apostó también a una libertad responsable. Y con unas características turísticas, como tú decís, que a partir de la primavera hacia el verano es muy importante. No sé si podremos contar todavía con el turismo argentino, que nutre muchísimo el este del país y que ahí también se vio muy afectada la industria turística. Pero es así. Habrá que ver, porque Argentina lamentablemente viene un poco lenta la vacunación. Pero sin duda, no tengas duda de que aquí va a haber un turismo europeo muy fuerte, de que aquí vamos a tener un turismo asiático, de que vamos a tener un turismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que vamos a ser polo de atracción del mundo entero por nuestro diferencial sanitario, sí, ¿no? Claro. Entonces, vaya si es importante avanzar como venimos avanzando en la vacunación. El sábado se dieron la dosis 2 millones, ¿no? Y bueno, venimos avanzando, ya llegó el 1 millón de vacunas de Sinovac, y ahora empieza, digamos, la vacunación a un ritmo mucho más acelerado porque hay vacunas. Claro. Entonces, me parece que venimos bien, y afortunadamente también hay indicadores desde el punto de vista sanitarios que son interesantes. Por ejemplo, viene bajando consistentemente el ingreso a los CTI, ¿no? Se advierte que hubo primero una meseta de casos y ahora hay un descenso en el nivel de contagios, como que la vacuna está surtiendo efecto. Sí, claro. Por eso los datos que hoy podemos apreciar son sin duda muy alentadores para lo que se viene. Y es el Uruguay que en su conjunto, a veces nos olvidamos, Felipe, el mundo lo debe estar viendo con mucha simpatía y credibilidad, porque es el Uruguay hasta del Greg Mortimer. Es el Uruguay que socorrió gente cuando nadie se hacía cargo, se lavaba las manos, y acá Uruguay socorrió
esa población que debe estar sumamente agradecida y todos esos países, ¿no? Y todo eso después en el conjunto de lo que tú planteás. Creo que hay muchos factores positivos para evaluar de Uruguay. Muchísimas gracias, Felipe, por esta conversación, que bien vale la pena siempre repasar todo lo que estamos viviendo, porque a veces viste que en 10, 15 días, en lo vertiginoso de este mundo, se nos van muchas cosas y está pasando mucho para evaluar, para volver a recapacitar, reflexionar y decir. Yo por eso empecé con esa editorial de debido a tanto, ¿no? Debido a tantos hechos, debido a tantas cosas buenas y tantas cosas malas, se nos van a veces evaluaciones y caemos en errores o apreciamos mal lo que realmente está ocurriendo. Y bueno, ¿cómo está Uruguay? ¿Dónde estamos como país, haciendo honor a nuestro programa? ¿Y dónde estamos de acuerdo al gobierno? Bueno, en esto, de acuerdo a lo que vamos evaluando, creo yo, contigo. Muy buen lunes, Felipe. Hasta el próximo lunes. El diputado, el doctor Felipe Schipani, diputado por el Partido Colorado, conversando con nosotros en su columna habitual de los lunes acerca de los distintos temas que hacen a la vida del país. Los temas parlamentarios, los temas políticos, pero también temas de evaluación desde su perfil precisamente de diputado y también, claro está, desde su perfil de abogado, de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, que le permite una evaluación desde lo institucional. Vamos a una pequeña pausa, Maxi, si te parece. Vamos a conversar con la doctora Silvia Echevarne. La doctora Silvia Echevarne es abogada, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, pero es especialista además en Derecho Marítimo. Es consultora, tanto en la actividad privada, ahora más en la privada, creo que también fue en la pública, pero en la privada a nivel nacional e internacional. Ella va a estar con nosotros hoy, digamos que, ya que empezamos con el debido a tanto, debido a la tanta buena voluntad y calidad humana del doctor Edinson González Lapeire, quien avisándome en tiempo y forma, y vaya que así lo hizo, porque fue la semana pasada, el lunes prácticamente, después del programa, que él no iba a poder estar este lunes por un compromiso ineludible, así me lo planteó en ese mensaje. Bueno, dispuso rápidamente, prontamente, un contacto con la doctora Silvia Echevarne para hablar de un tema también muy delicado, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las inversiones, desde el punto de vista de la política portuaria en nuestro país, como es el tema de esta inversión de Qatar-Nati, o Qatar-Nati, no sé cómo se pronuncia, es una empresa belga, que viene a hacer una inversión grande, pero había una deuda previa del país con esta empresa. Va a exonerar al Uruguay de esa deuda, pero ¿qué inversión va a ser? ¿Es la inversión que es correcta que se haga en el puerto de Montevideo? ¿Se va a establecer algo así como un monopolio portuario o no? Vamos a conversar con la doctora Silvia Echevarne acerca de este tema, que yo intitulé algo así como la peligrosa inversión de Qatar-Nati, quizá por eso de sugerir que puedan haber elementos de peligrosidad que se van a tener que limar, que resolver desde el punto de vista estrictamente jurídico. Ella viene a hablar de este tema desde lo estrictamente jurídico, desde lo técnico. En la columna que precisamente corresponde al doctor Edinson González Lapeire, donde tratábamos estos grandes temas, los temas de las hidrovías, el cuidado del mar territorial, las relaciones con Argentina y con Brasil, las políticas de puerto, precisamente porque el doctor Lapeire es un especialista, docente en Derecho Marítimo y Portuario, amén de ser también un docente grado 5 en Derecho Público, Derecho Internacional Público, y Derecho Internacional Privado. Vamos a una pausa, ¿te parece, Maxi? Y ya continuamos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos y tu familia, es mejor que lo haga alguien que sepa de salud. Por eso preferís Acompaña, la única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Pensá en tu economía, pensá en el medio ambiente. Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay, Avenida Italia 3058, Casi Maipú. Búscanos en todas las redes sociales.